Un paciente millonario finge estar en coma, pero cuando escucha la confesión de su enfermera, nunca debía aceptar este trabajo, pero no podía rechazar tanto dinero. Él no iba a despertar, eso me dijeron. Y ahora mírame, hablándole a un hombre que ni siquiera puede defenderse. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que aunque estés así, empiezo a entender por qué todos te odiaban. A veces pienso que mereces lo que te pasó, aunque eso signifique que yo también tenga que cargar con esta culpa el resto de mi vida. El cuarto 507 del Hospital Privado Santorini tenía más cámaras de seguridad apagadas que activas. Lo sabían solo los que debían saberlo. Ethan Lancaster, uno de los inversionistas más ricos y polémicos de la ciudad, llevaba 10 días en estado de coma inducido, o eso creían todos, excepto él, y ahora también la enfermera de turno nocturno. Pero antes, suscríbete si manifiestas que algún día tú serás millonario y comenta desde dónde nos ves. Isabela Cruz, 31 años, madre soltera, mirada cansada, ética fracturada por la necesidad. Aceptó el turno que nadie quería porque venía con un bono secreto. $10,000 en efectivo entregados en mano, sin preguntas. Vigilar al paciente, administrar lo justo, y jamás, bajo ninguna circunstancia, mencionar nada de lo que viera u oyera. Pero la conciencia no entiende de cheques. Esa noche, como todas desde que empezó, Isabela cerró la puerta con doble seguro. Apagó la luz principal, dejó solo la lámpara de pie encendida junto a la cama, y habló, como si hablar con un cuerpo inconsciente le ayudara a exorcizar sus decisiones. Pero Ethan no dormía, ni soñaba. Su cuerpo seguía inmóvil, pero su mente se encontraba atrapada en cada palabra. Nunca debí aceptar este trabajo. Empiezo a entender por qué todos te odiaban. Mereces lo que te pasó. El corazón de Ethan golpeó fuerte, pero no lo suficiente como para disparar la alarma. Él había entrenado años para el autocontrol. Un paciente, un traidor, un manipulador, todo a su tiempo. Horas antes, cuando aún había luz natural, dos figuras discutían en la sala de espera del ala privada. Una, su hermano Caleb, nervioso y sudando pese al aire acondicionado. La otra, Victoria, la exprometida de Ethan, que había cancelado la boda 4 días antes del accidente. Ambos con versiones distintas del accidente que lo dejó así. Ambos con razones para quererlo fuera del camino. Isabela no lo sabía, pero aquella confesión no había sido la primera de la noche. En el rincón más oscuro del cuarto, una cámara pequeña, escondida dentro del sistema de ventilación, grababa en silencio. Ethan había mandado a instalarla antes del accidente, cuando empezó a sospechar que su dinero atraía más cuchillos que abrazos. Y ahora, por primera vez en días, sonrió por dentro. Tenía un plan, pero necesitaba a Isabela, aunque ella todavía no lo sabía. Isabela salió del cuarto con el corazón retumbando en el pecho, las manos sudadas dentro de los guantes de látex y la culpa temblando en cada paso que daba por el pasillo en silencio. No se había dado cuenta de cuánto resentimiento cargaba hasta que lo escupió como veneno frente a ese cuerpo inmóvil. Se maldijo por haber hablado, por dejarse llevar por el impulso, pero sobre todo, por haber aceptado el dinero que sabía que no venía limpio. Nadie paga $10,000 por cuidar a alguien que supuestamente no va a despertar. Lo que no imaginaba es que, al cerrar la puerta detrás de sí, había dado inicio al juego que Ethan venía esperando. No por venganza, sino por claridad. Porque cuando finges estar muerto, la verdad se presenta sin máscaras. La mañana siguiente no trajo tranquilidad. La tensión en el ala privada se volvió más densa que el olor a desinfectante. Caleb Lancaster apareció temprano, con la misma chaqueta de cuero del día anterior, los ojos ocultos tras gafas oscuras y un teléfono que no dejaba de vibrar. Su actitud no era la de un hermano afligido, sino la de alguien que intenta controlar una situación que se le está saliendo de las manos. Victoria llegó media hora después, como si hubiera ensayado el tiempo exacto para no encontrarse con Caleb. Llevaba un vestido azul eléctrico, maquillaje impecable y la expresión de una mujer que quiere parecer dolida pero ya no tiene energía para fingir más. Saludó brevemente a la recepcionista, pidió unos minutos a solas con Ethan y entró sin esperar respuesta. Ethan, como siempre, escuchó cada paso, cada respiración forzada, cada palabra que no fue dicha. Victoria se sentó junto a la cama y con una naturalidad que helaría la sangre de cualquiera,
susurró entre dientes. Sé que no estás muerto. Y si me equivoco, entonces hablaré con tu cadáver como si pudieras responderme igual. Ethan contuvo la respiración. No por miedo, sino por estrategia. No debía precipitarse. Aún no. Tu hermano cree que puede usar tu fortuna para salvar su desastre de inversiones. Lo que no sabe es que yo tengo acceso a la cuenta que abriste a mi nombre, la que nadie más sabe. Si decides volver del coma, Ethan, más vale que vuelvas como un fantasma que no puede hablar. Porque si hablas, los dos caemos. Y créeme, yo no tengo pensado caer sola. Las palabras eran cuchillas, pero no por lo que decían, sino por lo que implicaban. Ethan entendió en ese momento que el accidente no había sido un error ni una coincidencia. Fue un movimiento premeditado, cuidadosamente ejecutado, y peor aún, compartido por las dos personas que más cerca estuvieron de él. Cuando Victoria salió del cuarto, con la misma elegancia calculada con la que había entrado, Isabela volvió con el cambio de turno. Su rostro seguía pálido, los ojos hinchados por la falta de sueño. Miró a Ethan, que no se había movido ni un centímetro, y sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. Algo nunca había estado bien desde el primer día. Esa noche, mientras fingía revisar sus anotaciones, Isabela escuchó un susurro débil, apenas un roce en el aire, tan leve que creyó haberlo imaginado. «¡Ayúdame!». Soltó la tabla de clip que llevaba en las manos. La habitación se volvió fría de repente. Caminó hasta la cama, se inclinó y miró el rostro inmóvil de Ethan, buscando cualquier señal, cualquier temblor, cualquier parpadeo. «¿Señor Lancaster?». Nada, solo el pitido constante del monitor cardíaco. Pero justo cuando estaba por alejarse, él lo volvió a hacer. Sus labios no se movieron, solo sus ojos. Apenas un parpadeo, lento, controlado, deliberado. Isabela retrocedió 2 pasos, como si hubiera visto un muerto resucitar. «Usted está consciente». Ethan no parpadeó más. No dijo nada. Solo la miró, clavando en ella una súplica silenciosa y al mismo tiempo una amenaza implícita. Porque ahora ella sabía. Y saber algo así venía con un precio. Isabela se quedó allí, de pie, en silencio, entendiendo que la historia no era la que le habían contado, y que si quería sobrevivir, no solo física, sino moralmente, tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre: seguir siendo cómplice, o convertirse en aliada de un hombre que fingía estar dormido para cazar a quienes intentaron enterrarlo vivo. Isabela no pudo dormir esa noche, no porque tuviera miedo de lo que había visto, sino porque su mente, por primera vez en mucho tiempo, sentía el vértigo de una verdad tan densa que resultaba imposible ignorar. Ethan Lancaster no solo estaba consciente, sino que había elegido el silencio como arma, como escudo y como única defensa ante una traición cuidadosamente tejida a su alrededor. Pero lo más perturbador para ella no era la revelación en sí, sino lo que había sentido al mirarlo a los ojos, una mezcla de miedo y admiración, de rechazo y complicidad, una chispa extraña que le recordaba que, aunque él fuera un millonario arrogante, prepotente y con fama de destruir a quienes se interponían en su camino, en ese instante no era más que un hombre completamente solo, atrapado en una cárcel que fingía ser su salvación. Al volver al hospital al anochecer siguiente, Isabela no sabía aún cómo actuar. Pasó por la recepción con los nervios contenidos tras un saludo forzado, recorrió el pasillo hasta el cuarto 507, evitando mirar a los lados, y al entrar, se encontró con una escena que aceleró su respiración. Alguien había movido la silla junto a la cama y había un vaso de agua medio vacío sobre la mesa de noche, como si otro visitante hubiera estado allí en su ausencia. El turno anterior negó haber entrado más de una vez para la rutina estándar, y cuando preguntó si alguien más había pasado, le respondieron que nadie firmó el libro de visitas. La silla fuera de lugar, el vaso olvidado, los detalles menores, para otros serían insignificancias, pero para Isabela eran señales claras. Alguien más sabía, alguien más entraba, y probablemente no con intenciones limpias. Con el corazón en la garganta, se acercó lentamente a la cama de Ethan, se aseguró de cerrar bien la puerta, bajó la persiana de la ventana interior y con un susurro seco le dijo: «Necesito entender por qué finges.
Si estoy metida en esto, necesito saberlo todo. No voy a ayudarte a ciegas. Ethan abrió los ojos de nuevo, esta vez sin reservas, sin necesidad de esconder nada. Su mirada seguía siendo calculadora, pero ya no estaba cubierta por la niebla de la desconfianza, sino por una urgencia que comenzaba a quebrar su autocontrol. Porque si no lo hacía, estaría muerto. Porque la persona que intentó matarme no lo hizo sola. Su voz era áspera, ronca, como si llevara días sin hablar, lo cual era cierto, pero también sonaba segura, como quien ha guardado tanto que ahora solo le queda escupirlo sin filtros. Isabela sintió que se abría una puerta sin retorno, una puerta que, una vez cruzada, no podría cerrarse jamás. Ethan le contó que hacía semanas había empezado a notar inconsistencias en los informes de sus empresas, movimientos de dinero extraños que nadie podía justificar, y que justo cuando confrontó a su hermano, Caleb, y a su entonces prometida, Victoria, todo empezó a derrumbarse. Discusiones cada vez más tensas, amenazas veladas, y finalmente, un supuesto accidente automovilístico del cual él no recordaba absolutamente nada, porque nunca existió. Su última memoria era estar en su casa, bebiendo una copa de vino que, ahora lo sabía, no había sido servida solo con uvas fermentadas. Isabela, aún temblando, sintió que el relato encajaba demasiado bien con las piezas que llevaba coleccionando en silencio. El dinero extra, los turnos asignados de forma irregular, las visitas inesperadas que no quedaban registradas, la constante presión de no hacer preguntas. Pero lo que más la inquietaba era darse cuenta de que, de algún modo, también ella había sido elegida con intención. Una enfermera sin recursos, con un hijo enfermo, con una vida en pausa. ¿Quién mejor que alguien desesperado para cerrar la boca cuando todo se vuelve turbio? ¿Por qué yo?, le preguntó con un tono apenas contenido, con una mezcla de rabia y ansiedad. Ethan la miró con una franqueza brutal, esa que desarma más que cualquier insulto. Porque tú también sabes lo que es estar atrapada, fingiendo ser alguien que no eres para sobrevivir, y porque eres la única que no tiene nada que ganar, y por eso eres la única que podría ayudarme sin mentirme. Esa respuesta la dejó paralizada por unos segundos. Sentía el peso de una verdad que no había querido mirar a los ojos, que toda su vida había estado al borde de una decisión que la haría cruzar la línea. Y ahora, por primera vez, esa línea se presentaba clara, real y peligrosa. Isabela tomó aire. No podía volver atrás, no después de haber visto lo que había visto, de haber escuchado las confesiones, de haber leído en esos ojos la desesperación de un hombre que no confiaba ya en nadie más. Dime qué necesitas que haga. Y así, sin contrato, sin promesas, sin tiempo para pensar, se selló una alianza entre dos extraños marcados por el abandono, la traición y la necesidad desesperada de una segunda oportunidad. Una alianza que, sin saberlo, cambiaría no solo sus vidas, sino también la forma en que ambos entendían el perdón, la redención y la venganza. La noche que selló el pacto entre Ethan e Isabela no fue una noche como las demás, no por el miedo, ni siquiera por la tensión que parecía flotar en el aire como una tormenta a punto de estallar, sino porque ambos sabían, cada uno desde sus propias heridas, que estaban comenzando algo que no tendría final limpio. Ya no era simplemente una enfermera y un paciente. Tampoco eran víctimas pasivas de un juego de poder. Eran cómplices, aunque aún no supieran si era por necesidad o por destino, por redención o por rabia contenida. Isabela comenzó a actuar con mayor precisión. Cada movimiento dentro del hospital, cada rostro en los pasillos, cada conversación susurrada le parecía una posible amenaza. Aprendió a leer gestos mínimos, a ocultar notas dentro de envoltorios de medicamentos, a memorizar turnos ajenos y a interceptar las rutas de ingreso de personas que no figuraban en los registros. Por primera vez en su vida, no estaba obedeciendo órdenes médicas ni rutinas preestablecidas, sino que trabajaba bajo una lógica clandestina, guiada únicamente por su instinto y por las instrucciones que Ethan le dictaba en voz baja, solo cuando estaban completamente solos, y el monitor cardíaco mantenía su silencio hipnótico. Ethan, por su parte, comenzaba a recuperar pequeños movimientos, no por milagro, sino por el resultado de un entrenamiento mental y físico que había perfeccionado durante años.
Su cuerpo no estaba tan débil como todos creían. Fingir el estado de coma requería más control que moverse, más resistencia que huir, y más sangre fría que cualquier consejo corporativo que hubiera dado en su vida anterior. Él sabía que su poder no estaba en levantarse de esa cama todavía, sino en seguir escuchando, porque en el silencio todos revelan quiénes son. Una noche, Isabela lo encontró despierto, con la mirada fija en el techo, como si esperara una señal que no terminaba de llegar. Ella, con el uniforme ligeramente arrugado y ojeras más marcadas que de costumbre, se acercó con una expresión que mezclaba urgencia y confusión. Le había llegado información que no podía entender sola. Mientras limpiaba los bordes de la cama y fingía hacer una revisión médica rutinaria, le susurró: «Uno de los doctores falsificó tu reporte neurológico. Lo vi. El que firmó tu diagnóstico de daño cerebral irreversible no existe en el registro del colegio médico. Y esa firma aparece también en otros documentos, todos asociados a pacientes con propiedades, pacientes que terminaron cediéndolas antes de morir». La expresión de Ethan no cambió, ni un tic, ni un parpadeo, pero sus ojos se endurecieron, como si la realidad, por más cruel que fuese, solo confirmara lo que él ya sabía. Su coma no era una consecuencia, era un plan. Y ese plan no había sido diseñado solamente por Caleb y Victoria. Había una red mucho más profunda, más sucia y mucho más poderosa detrás de todo. «No es solo mi dinero», murmuró él con una voz que parecía salirle del fondo de la garganta. «Es lo que represento. Es lo que saben que puedo desenterrar si vuelvo». Esa noche decidieron hacer algo más arriesgado. Isabela instaló un pequeño micrófono dentro del respirador artificial, uno que se activaba por sonido y transmitía en tiempo real a un grabador oculto en el carrito de medicamentos. A partir de entonces, cada palabra que se dijera en ese cuarto quedaría registrada. Ya no bastaba con escuchar. Ahora necesitaban pruebas. La primera visita inesperada no tardó en llegar. Era un hombre de mediana edad, perfectamente afeitado, con un traje gris claro y una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. No dijo su nombre. Se presentó como alguien enviado por los socios y le pidió a Isabela que abandonara el cuarto por unos minutos. Ella dudó, fingió inseguridad y tras una breve disculpa, accedió. Pero el grabador seguía encendido. El hombre se acercó a Ethan con movimientos tranquilos, como quien observa una obra de arte rota. «Vaya, qué desperdicio, Lancaster. Pudiste habernos hecho ganar tanto más si no fueras tan incorregible. Lástima que nunca supiste cuándo callarte. Y ahora, incluso en este estado, sigues siendo un riesgo. Pero no te preocupes. Todo se resolverá en cuanto Victoria firme los últimos documentos. Para cuando despiertes, si es que lo haces, no tendrás nada que reclamar, excepto tal vez tu alma, si es que crees en esas cosas». Y luego, sin más, salió del cuarto como si hubiera visitado a un viejo amigo moribundo. Isabela volvió enseguida. Había escuchado todo desde el pasillo. Sus manos temblaban, y esta vez no fue por miedo, sino por una indignación que le ardía en la garganta como ácido. «Ese hombre no vino a confirmar tu estado. Vino a asegurarse de que no te levantes». Ethan cerró los ojos un momento, no por debilidad, sino como quien calcula una jugada que implica perder para luego ganar el todo. «Entonces», susurró él, «es momento de hacerles creer que ya perdí». Y con esas palabras se trazó el nuevo plan. Uno que requeriría una actuación aún más perfecta, una mentira aún más grande y una traición simulada. Porque a veces, la única forma de vencer a los monstruos es aprender a hablar su idioma y esperar el momento exacto para clavar el cuchillo en el lugar correcto. La decisión de Ethan no fue impulsiva, ni nacida del miedo o del deseo de venganza inmediata, sino más bien el resultado de un pensamiento quirúrgico, de una estrategia elaborada a partir del dolor, la observación silenciosa y la comprensión de cómo operaba el mundo que durante años creyó dominar, pero que ahora, desde la supuesta debilidad de una cama, se revelaba más cruel, más despiadado y más eficiente en su capacidad para destruir a quienes creían tener el control. Fingir que había perdido definitivamente era un riesgo que podría costarle todo, pero también era la única jugada que podía desestabilizar a quienes pensaban que ya habían ganado. Isabela, por su parte,
comenzaba a transformarse sin siquiera notarlo. Lo que al principio fue una cadena de favores por necesidad, pronto se convirtió en una red emocional que la ligaba a Ethan más allá de la situación. No porque confiara plenamente en él, ni porque sus actos pasados fueran menos condenables, sino porque en esa extraña simbiosis ambos estaban comenzando a recuperar algo que habían perdido hacía mucho tiempo, la sensación de ser más que víctimas de sus circunstancias. Él, un hombre acostumbrado a usar su poder como armadura. Ella, una mujer que había tenido que tragarse su orgullo demasiadas veces para proteger a su hijo. Y ahora, ambos se encontraban en medio de una mentira tan perfectamente tejida que la única forma de escapar de ella era construir una aún más convincente. El plan comenzó con pequeños detalles. Isabela cambió la medicación suministrada a Ethan, reduciendo lentamente las dosis de relajantes neuromusculares para que pudiera comenzar a recuperar movilidad sin alterar los signos vitales de forma sospechosa. Alteró los registros clínicos con precisión quirúrgica, reescribiendo parámetros, fechas y observaciones para que todo pareciera seguir igual, mientras en realidad el cuerpo de Ethan comenzaba a responder, a moverse en la intimidad del cuarto durante las madrugadas, cuando los pasillos se quedaban en penumbras y los pasantes dormían en la sala de descanso. Durante esas horas clandestinas, Ethan entrenaba como podía, estirando los dedos, flexionando los tobillos, recuperando la coordinación con una intensidad silenciosa que le arrancaba lágrimas de rabia. Nadie más que Isabela lo veía. Nadie más que ella sabía que el paciente moribundo estaba resucitando en secreto, reconstruyéndose desde la nada, no para regresar igual, sino para volver transformado en algo aún más temible. Un hombre que había aprendido que el poder verdadero no se mide por lo que se posee, sino por lo que se está dispuesto a sacrificar para recuperar lo que importa. El siguiente paso fue sembrar el mensaje de que su estado se estaba deteriorando. Isabela comenzó a dejar notas en el expediente diciendo que los reflejos eran cada vez más débiles, que el patrón respiratorio era errático y que comenzaban a observarse signos de deterioro neurológico irreversible. Para reforzar esa idea, permitió que un par de enfermeros que simpatizaban con el personal médico más corrupto echaran un vistazo a los registros, asegurándose de que la información se esparciera como un virus. En menos de 3 días, la versión de que Ethan Lancaster no solo no mejoraba, sino que se estaba apagando lentamente, comenzó a circular por los pasillos como un rumor inevitable, como una condena que todos aceptaban sin cuestionar. Victoria regresó al hospital con una carpeta en la mano y una sonrisa que intentaba disimular su ansiedad. Pidió hablar con el director médico, y aunque no fue explícita, dejó entrever que pronto necesitarían el consentimiento para desconectar a Ethan por compasión. Nadie protestó, nadie se sorprendió, nadie preguntó demasiado, y eso, más que cualquier palabra, confirmaba que el plan estaba funcionando. Si todos estaban tan dispuestos a enterrarlo, entonces también serían lo suficientemente arrogantes como para ignorar que él aún escuchaba, aún pensaba, aún se preparaba. Esa misma noche, mientras el hospital dormía bajo la falsa seguridad de sus protocolos, Isabela y Ethan ejecutaron el paso más peligroso: romper el patrón. Durante unos segundos, él se sentó en la cama, apoyado en su propio peso, sin ayuda, sin cables, sin tubos. El esfuerzo le costó todo: sudor, dolor en la espalda, calambres en las piernas y una hemorragia leve en la nariz que obligó a Isabela a actuar con rapidez para evitar que se notara algo fuera de lo normal. Lo importante, sin embargo, no fue el resultado físico, sino el momento psicológico. Ethan lo había logrado. Aunque solo por un minuto, había vencido a la parálisis, al veneno que le habían dado y a la narrativa que sus enemigos habían construido sobre él. «No estoy muerto», murmuró con una voz ronca, más por rabia que por agotamiento. «Solo me escondí lo suficiente para saber quién me enterraría con una sonrisa». Isabela lo miró con una mezcla de terror y admiración. Ya no sabía si estaba ayudando a una víctima o alimentando a una fuerza que, cuando despertara del todo, arrasaría con todos sin contemplaciones. «¿Y qué harás cuando vuelvas?», preguntó, sabiendo que la respuesta no la dejaría dormir. Ethan la miró, y por primera vez desde que comenzó todo, sonrió sin cinismo. «Primero, voy a perdonarte»,
porque tú no tuviste elección. Pero después, voy a convertirme en la elección que ellos nunca pensaron que enfrentarían. Y en ese instante, sin que nadie lo notara aún, sin que la ciudad se lo imaginara, un nuevo Ethan Lancaster comenzó a nacer. No el empresario, ni el magnate arrogante, ni siquiera el hombre traicionado, sino alguien que, desde el vacío absoluto, estaba dispuesto a reconstruirlo todo, aunque para ello tuviera que destruir todo lo que lo rodea primero. El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada cuando el sistema de cámaras en el pasillo principal del ala privada sufrió una supuesta interferencia temporal. Duró apenas 7 minutos, lo suficiente para que nadie notara el ingreso de un visitante que no figuraba en los registros digitales ni en el libro físico de acceso. Era un hombre alto, con porte militar, cabello completamente rapado y una cicatriz evidente sobre la ceja izquierda. No pidió identificarse, no necesitó presentar ninguna autorización. Saludó brevemente al guardia de seguridad nocturno con un apretón de manos que parecía más un recordatorio que una cortesía, y se dirigió al cuarto 507 con pasos lentos, deliberados, como quien ha estado ahí antes muchas veces, aunque nadie lo recuerde. Isabela, que esa noche no estaba de guardia, había dejado todo programado. Las dosis de los sedantes, la posición de las cámaras interiores, incluso la manera en que Ethan debía respirar para mantener la farsa de su deterioro progresivo. Todo había sido cuidadosamente diseñado para sostener la ilusión de un cuerpo rendido, de una mente apagada, de un alma ausente. Pero lo que no habían previsto era que alguien, en algún lugar de la cadena, se estaba dando cuenta de que las cosas no cuadraban del todo. Y ese alguien acababa de entrar en escena. El desconocido no habló al principio. Se limitó a observar. Caminó lentamente alrededor de la cama, escaneando cada detalle. Los labios agrietados, la palidez artificial del rostro, la rigidez del cuerpo. Luego, sin previo aviso, sacó una pequeña linterna de su bolsillo y la apuntó directamente a los ojos de Ethan. Fueron apenas 2 segundos, pero bastaron para detectar un reflejo ocular demasiado activo para alguien con daño cerebral irreversible. Sus labios se curvaron levemente, como si hubiese confirmado una sospecha largamente guardada. Se inclinó sobre él y le habló en un tono tan neutro, tan quirúrgico, que era difícil saber si lo hacía por amenaza o por simple análisis. Ellos creen que me pagan por eliminar obstáculos, pero yo en realidad cobro por identificar las grietas antes de que se abran del todo. Tú no eres una grieta, eres un incendio contenido. Y los incendios, Lancaster, no se apagan con silencio. Se anticipan. Ethan no reaccionó. Su cuerpo se mantuvo inmóvil, cada músculo bajo control, cada latido medido. Pero por dentro, sentía la alarma encenderse. Aquella voz no era de un socio, ni de un enemigo declarado. Era de alguien externo, de alguien que no jugaba con las reglas de su mundo, lo cual lo convertía en una amenaza aún más peligrosa. Si este hombre empezaba a investigar, incluso con toda la discreción del mundo, el plan cuidadosamente elaborado con Isabella podía venirse abajo antes de que siquiera llegara a su primer desenlace. El visitante sacó un teléfono y tomó una sola foto, sin flash, sin ruido, solo una imagen rápida del rostro de Ethan. Luego se marchó sin mirar atrás, sin decir más, dejando tras de sí un rastro invisible pero imborrable. A los 20 minutos, el sistema de cámaras volvió a funcionar normalmente, y en los registros no quedó evidencia de su paso. Pero en la mente de Ethan, su presencia ya se había instalado como una amenaza latente. Horas más tarde, cuando Isabella regresó para una revisión informal fuera de su turno, Ethan le relató lo ocurrido con la misma calma con la que un cirujano explica una operación fallida. No subestimaba al visitante. Sabía perfectamente que, en ese tipo de guerras silenciosas, los que operan desde las sombras siempre llegan antes que la justicia, antes que la verdad, y mucho antes que cualquier intento de redención. Ese hombre no vino a observarme, le dijo Ethan mientras Isabella ajustaba las sábanas con manos cada vez más tensas. Vino a medir mi valor como amenaza, y si decide que es más rentable eliminarme que contenerme, lo hará sin previo aviso, sin huellas y sin culpa. Isabella comprendió entonces que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de Caleb y Victoria, ni siquiera del dinero o de las propiedades.
Esto había escalado hacia una dimensión en la que el poder ya no se medía en contratos o cuentas bancarias, sino en la capacidad de manipular la narrativa antes de que el mundo siquiera supiera que algo había ocurrido. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que habían previsto, y si querían sobrevivir, tendrían que moverse aún más rápido, aunque eso implicara cruzar líneas que ella nunca había imaginado tocar. Esa misma noche, Isabela tomó una decisión que la alejaría por completo de la mujer que había sido hasta entonces. Usando las credenciales del sistema médico, entró en el archivo de registros y localizó a los otros pacientes que habían sido tratados por el mismo médico fantasma que firmó el reporte de Ethan. De los 5 nombres encontrados, 3 habían fallecido en circunstancias dudosas. Uno había sido trasladado a una clínica psiquiátrica sin explicación pública, y el último había desaparecido. No había más datos, ni familiares, ni testigos, ni rastros administrativos, como si jamás hubiese existido. El silencio en esos documentos fue más elocuente que cualquier confesión. Isabela comprendió, con una certeza que le heló la sangre, que estaban enfrentando a una organización que no solo operaba en la ilegalidad, sino que además lo hacía con una impunidad tan perfectamente construida que el sistema mismo parecía protegerlos. Ethan no era el único objetivo. Era solo el siguiente en una cadena que llevaba años activa. «Ya no estamos ocultando a un paciente fingiendo estar en coma», le dijo Isabela esa madrugada, su voz cargada de un temblor que no era de miedo, sino de decisión. «Estamos ocultando la única prueba viva de algo que ni siquiera los tribunales están preparados para escuchar». Ethan asintió. Por primera vez en semanas, lo hizo sin esfuerzo, sin disimulo, porque entendía que la verdadera guerra no sería en la sala de juntas, ni en los tribunales, ni en los noticieros. Sería en la intimidad de las decisiones invisibles, en las verdades que nadie quiere oír. Y si querían ganar, tendrían que arriesgarlo todo, incluso su propia redención. La mañana siguiente amaneció con una claridad extraña, de esas que no iluminan, sino que exponen, una luz casi incómoda que parecía filtrarse entre las ventanas del hospital, como si buscara testigos, como si el día no quisiera ser cómplice de lo que se escondía tras las paredes limpias y los uniformes inmaculados. Isabela caminó por el pasillo, como si cada paso fuera una decisión, como si el suelo bajo sus pies no fuera estable, sino una cuerda floja entre lo que era y lo que estaba por convertirse. Ya no podía permitirse ser simplemente la enfermera del turno nocturno. Había cruzado una línea invisible, una frontera que no se anunciaba, pero que, una vez atravesada, transformaba a cualquier persona en alguien diferente, más despierto, más consciente y, sobre todo, más peligroso. Ethan la esperaba con los ojos abiertos, no por hábito o rutina, sino porque aquella noche no había podido dormir. La visita del desconocido no solo había activado su sentido más profundo de alerta, sino que le había dejado una sensación incómoda, una certeza de que había cosas moviéndose fuera de su campo de visión, hilos tensados por manos invisibles, decisiones tomadas en despachos cerrados a los que él ya no tenía acceso. Esa sensación, la de haber dejado de controlar el tablero, era peor que el dolor físico, peor que el veneno o el engaño, porque tocaba el centro mismo de su identidad. Un hombre que siempre había sabido qué pasaría antes de que ocurriera, ahora caminaba a ciegas en un laberinto diseñado por otros. «Tenemos que acelerar todo», dijo Ethan apenas Isabela cerró la puerta tras de sí. «No tenemos semanas, no tenemos días, tal vez no tengamos ni una noche más». Ella no respondió de inmediato. Se limitó a sacar del bolsillo interno de su chaqueta una pequeña hoja doblada en 4 partes, una hoja que había impreso desde una computadora externa, sin usar su cuenta del hospital, sin dejar rastro digital alguno. La colocó sobre la bandeja de instrumentos, con manos que ya no temblaban. «Encontré una conexión», murmuró, sabiendo que aquello cambiaría el rumbo de todo. «El hombre que te visitó, el del rostro marcado, es exmilitar. Estuvo en operaciones encubiertas durante más de una década y luego desapareció del sistema. Su nombre aparece ligado a una fundación médica privada que, en teoría, se dedica a la atención de veteranos, pero sus sedes son inaccesibles, sus datos están cerrados y sus pacientes nunca dan entrevistas.
Esa fundación recibe donaciones desde empresas que pertenecen, directa o indirectamente, a tu holding, pero tú nunca firmaste esos pagos. Ethan tardó unos segundos en reaccionar, no porque dudara de la información, sino porque algo dentro de él se encajó de golpe, como una pieza olvidada que, al encontrar su lugar, revelaba una imagen más grande y mucho más aterradora. Durante años, había delegado partes de su imperio en personas en las que había confiado por conveniencia, por cálculo o simplemente por cansancio. Y ahora, esas delegaciones se estaban usando en su contra, como cuchillos forjados con el acero que él mismo había entregado sin preguntar demasiado. «Entonces esto no es solo una traición personal», dijo finalmente, con una voz que ya no sonaba dolida, sino afilada como una orden. «Es una operación completa para desaparecerme del mapa sin necesidad de matarme físicamente. Me quieren como un hombre muerto, pero legalmente vivo, para seguir moviendo mis piezas sin que nadie lo cuestione». Isabela asintió, sin necesidad de decir nada más. El peligro era mayor de lo que habían imaginado. No era una conspiración de 2 o 3 ambiciosos oportunistas. Era un sistema cuidadosamente diseñado para suplantar la identidad de un hombre sin asesinarlo, para secuestrar su voz, sus decisiones y su legado sin dejar una sola huella de sangre. Era, en resumen, el asesinato perfecto, con el cuerpo aún respirando. Ese día tomaron la decisión más temeraria hasta entonces. Ethan saldría de la cama por primera vez sin que nadie lo supiera. No porque estuviera listo, ni porque fuera seguro, sino porque necesitaban pruebas físicas, registros visuales, algo que demostrara, en caso de emergencia, que él seguía vivo, consciente y capaz. Isabela había conseguido una cámara portátil, del tamaño de un clip, y preparó una habitación de descanso vacía donde no llegaban las cámaras del hospital. Entre ambos, y con un esfuerzo brutal, trasladaron a Ethan en una silla de ruedas disfrazada de equipo médico. Lo empujaron por un pasillo secundario sin personal de limpieza y llegaron al lugar elegido. Cuando cerraron la puerta, Ethan se puso de pie. Fue torpe, doloroso, casi insoportable. Las piernas, aún entumecidas, temblaban como ramas al viento. Cada músculo parecía resistirse, cada articulación crujía como si gritara. Pero lo logró. No completamente erguido, no sin sudor ni lágrimas, pero sí lo suficiente como para quedar registrado en un video. Allí, durante los siguientes 4 minutos, grabaron una confesión, no de culpabilidad, sino de conciencia. Ethan dijo su nombre, la fecha, el lugar, y luego explicó, con precisión quirúrgica, cómo había fingido el coma, quiénes lo habían traicionado, y por qué su vida estaba en peligro aunque todos creyeran lo contrario. No mencionó nombres directamente, no por miedo, sino porque sabía que ese archivo, si llegaba a filtrarse, debía servir como anzuelo, no como bala definitiva. Al terminar, cayó al suelo sin fuerzas. Isabela lo sostuvo con ambas manos, sin pensar en las cámaras, en los micrófonos, en la ética o en el futuro. En ese instante, solo existía la verdad entre los dos, una verdad silenciosa, construida sobre el dolor, el miedo y la valentía compartida. Esa noche, mientras Ethan dormía como no lo había hecho en semanas, Isabela cargó el video en un dispositivo externo, lo ocultó dentro de un compartimiento en su auto y tomó una decisión que no estaba en los planes originales. Si algo le ocurría a él, si algo le ocurría a ella, ese video sería enviado automáticamente a la única persona fuera de ese mundo que aún podía hacer algo al respecto. Su hermana, Clara, periodista de investigación, exiliada voluntariamente del país tras recibir amenazas durante un caso de corrupción política, y la única persona que jamás la había traicionado. Porque si la oscuridad se hacía más profunda, alguien tendría que encender la primera chispa desde afuera. El plan seguía avanzando, pero con cada movimiento, la tensión aumentaba como si la realidad se estirara al borde del colapso. Los días se volvieron más densos, más silenciosos, como si todo el hospital, aunque continuara funcionando bajo su fachada de eficiencia clínica, se hubiese transformado en una máquina de secretos, donde cada gesto podía ser un mensaje cifrado y cada rostro familiar podía ocultar una traición aún no revelada. Isabela ya no caminaba por los pasillos, los recorría como si fueran corredores de un campo minado.
Cada saludo educado, cada informe compartido, cada contacto visual con otro miembro del equipo médico era filtrado por su instinto, como si su cuerpo supiera antes que su mente cuándo desconfiar. Ethan, mientras tanto, volvía lentamente a su cuerpo como si éste fuera una casa abandonada que necesitaba ser reconstruida ladrillo por ladrillo. Los músculos, acostumbrados a la inmovilidad, respondían con lentitud. Los reflejos, adormecidos por días de quietud fingida, volvían con torpeza, pero con una terquedad admirable. No había espacio para el ego, ni para la impaciencia. Había entendido, quizás por primera vez en su vida, que la única manera de recuperar el control era renunciar a la idea de que podía hacerlo solo. Isabela no era un instrumento. Ya no. Era una aliada, una parte esencial de su supervivencia. Y tal vez, aunque él no lo reconociera del todo, también un espejo en el que se veía a sí mismo sin las máscaras de poder y arrogancia que durante años había usado como escudo. Una noche, mientras ella lo ayudaba a practicar la movilidad con ejercicios discretos de estiramiento en la habitación, recibió una llamada que no esperaba. El teléfono no sonó de forma convencional, sino con una vibración intermitente, el patrón que había configurado solo para una persona: Clara, su hermana, la periodista exiliada, la mujer que le había prometido nunca volver a pisar suelo nacional mientras su nombre siguiera en listas de vigilancia. Cuando Isabela atendió, su voz no sonó alterada. Sonó como una alerta de incendio narrada por una voz que ha aprendido a mantenerse en calma dentro de la tormenta. Recibí el video. Lo vi completo. No te voy a preguntar cómo ni por qué estás metida en esto, pero necesito que escuches con atención. Hace 3 días que varios foros de periodistas en el extranjero comenzaron a detectar movimientos financieros raros provenientes de cuentas suizas que antes estaban bajo vigilancia. Las empresas que financian esa fundación médica que descubriste están comprando propiedades a nombre de una nueva organización, supuestamente benéfica, aquí mismo, en la ciudad. Están construyendo algo, y lo quieren hacer rápido. Tienes que sacar a Ethan cuanto antes. Van a moverlo, y cuando lo hagan, no será para llevarlo a otro hospital. Será para hacer que desaparezca por completo. Las palabras golpearon a Isabela como un mazazo. Todo lo que habían hecho, todo el esfuerzo, cada noche sin dormir, cada maniobra clandestina, se vería arruinado si no actuaban con rapidez. Colgó sin despedirse. No podía permitirse emociones en ese momento. Se giró hacia Ethan, que la observaba desde la cama con los ojos entrecerrados, como si supiera, sin necesidad de escuchar la llamada, que algo se había torcido en la ecuación. Van a trasladarte pronto, y no va a ser para continuar un tratamiento. Él no necesitó detalles. El simple hecho de que Isabela lo mirara con esa mezcla de miedo y determinación le bastó para comprender que lo que venía a continuación no era una etapa más del plan, sino un punto de no retorno. Si lo sacaban del hospital sin protección, sin evidencia, sin respaldo, su historia quedaría enterrada con la misma precisión quirúrgica con la que habían intentado borrarlo desde el principio. «Entonces no saldré por la puerta», dijo con una voz baja, sin dramatismo, como quien ha aceptado que la única forma de ganar es arriesgándolo todo. «Tendré que desaparecer antes de que ellos me desaparezcan». Esa misma noche comenzó la preparación de la fuga. No una escapatoria improvisada, sino una operación meticulosa donde cada minuto debía ser perfectamente coordinado. Isabela contactó a un antiguo paciente del hospital, un hombre al que había cuidado en otra ciudad y que ahora trabajaba como técnico en ambulancias. Nadie lo conocía allí. No tenía lazos con el personal. Su presencia no levantaría sospechas. Él sería el conductor del vehículo que sacaría a Ethan disfrazado como un cadáver destinado al crematorio municipal. El documento de traslado fue forjado con ayuda de Clara, quien tenía contactos en una red de periodistas que sabían moverse como fantasmas en sistemas burocráticos. En menos de 12 horas, tenían una ruta, un certificado de defunción falso y una ventana de escape de apenas 18 minutos. Isabela preparó a Ethan para el traslado con una precisión quirúrgica. Lo vistió con ropa de paciente común, le colocó vendas para simular una lesión más severa y al mismo tiempo cubrió su rostro con una máscara de oxígeno, no para protegerlo, sino para evitar que su identidad fuera reconocida por alguna cámara externa. Sabía que no podían evitar por completo ser vistos.
pero sí podían asegurarse de que nadie supiera exactamente a quién estaban observando. La ambulancia llegó a las 3:45 de la madrugada, justo cuando el cambio de turno causaba un desorden leve, pero suficiente como para permitir errores administrativos sin levantar sospechas. El guardia de la entrada revisó los papeles, bostezó sin prestar demasiada atención y permitió el paso. El cuerpo, cubierto con una sábana gris, fue subido lentamente. Nadie preguntó nada. Nadie miró 2 veces. Isabela se quedó en el hospital. No porque quisiera, sino porque debía proteger la ilusión. Debía simular sorpresa, angustia, confusión, cuando a las pocas horas notificaran el traslado de emergencia, y ella, como profesional del equipo, fingiera no entender por qué no fue informada. Sabía que estaba arriesgando demasiado, pero también sabía que, si no mantenía la historia en pie desde dentro, Ethan no tendría tiempo suficiente para ejecutar lo que vendría después. Mientras la ambulancia se alejaba por la avenida silenciosa, atravesando calles dormidas y semáforos en rojo, Ethan cerró los ojos, no por agotamiento, sino como quien guarda fuerzas antes de un salto al vacío, porque sabía que el verdadero enfrentamiento no ocurriría dentro del hospital. Comenzaría afuera, en un mundo que lo creía muerto, en una ciudad que había aprendido a ignorar lo que no entendía, y que ahora tendría que enfrentarse a una verdad que no estaba preparada para aceptar. El amanecer cayó sobre la ciudad como una advertencia disfrazada de rutina. El tráfico comenzó a vibrar por las avenidas con la indiferencia habitual. Los cafés se llenaron de conversaciones triviales, y los noticieros matutinos repitieron los mismos titulares de siempre, como si el mundo se mantuviera en equilibrio por el solo acto de ignorar todo lo que no encajaba en su lógica diaria. Sin embargo, lejos del hospital, en una casa abandonada en los márgenes de un barrio industrial, el caos empezaba a organizarse en silencio. Ethan, aún débil, todavía recobrando el control de sus propios movimientos, respiraba el aire rancio de un espacio que no había sido habitado en años, pero que ahora sería el centro de una nueva realidad. No era cómodo, no era seguro, no era higiénico siquiera, pero representaba algo que no había sentido en semanas: autonomía. El hombre que condujo la ambulancia, Víctor, un paramédico retirado con un pasado marcado por una tragedia familiar ligada al sistema de salud, no pidió explicaciones ni buscó justificaciones. Sabía perfectamente que algunas causas no necesitan ser entendidas en detalle para merecer ser defendidas. Mientras colocaba las mantas en el suelo, conectaba un generador portátil y adaptaba el lugar para que Ethan pudiera mantenerse con vida fuera de todo radar clínico. Su silencio no era un vacío, sino un pacto, un lenguaje que solo los que han visto lo peor del sistema pueden hablar. Isabela, por su parte, enfrentaba el teatro más difícil desde que comenzó todo. El turno matutino trajo consigo la noticia del traslado de emergencia de Ethan Lancaster. La versión oficial era impecable: una caída repentina en la presión arterial, una respuesta mínima del cerebro y una decisión tomada por el equipo médico principal de llevarlo a una unidad especializada para pacientes en estado terminal. Nadie cuestionó la historia. Todos aceptaron la narrativa con una mezcla de alivio y resignación, como si el caso, que durante semanas había generado más rumores que resultados, finalmente se hubiera desvanecido de forma natural. Isabela fingió sorpresa con una habilidad que ni ella sabía que poseía. Pidió hablar con el supervisor, preguntó por qué no fue notificada, exigió ver los registros de traslado. Su actuación fue tan creíble que incluso los que habían dudado de ella en el pasado ahora se sentían culpables por no haberla informado a tiempo. Pero mientras hablaba, mientras sostenía su papel con la firmeza de quien está indignada por dentro, su mente viajaba una y otra vez hacia la casa abandonada donde Ethan comenzaba a reconstruirse. Cada palabra que decía allí, cada lágrima simulada, era una nota más en una sinfonía de engaños que ella había aprendido a interpretar con precisión quirúrgica. Durante los siguientes 2 días, Isabela se mantuvo en contacto con Clara, la hermana periodista, quien desde el anonimato en el extranjero comenzaba a movilizar piezas con la sutileza de una cirujana de verdades. Utilizando el video grabado por Ethan, Clara comenzó a generar interés en círculos periodísticos independientes, foros de transparencia y comunidades de derechos humanos. No publicó el video, no aún,
Solo compartió fragmentos anónimos, pistas, números de documentos, contratos falsos y registros de movimientos financieros que no coincidían. Lo hizo de forma fragmentada, como quien lanza piezas sueltas de un rompecabezas con la esperanza de que alguien, en alguna parte, se atreva a unirlas. El efecto no se hizo esperar. En menos de 24 horas, un pequeño medio de noticias independiente publicó una nota que, sin mencionar nombres, hablaba de una red de fundaciones que usaban hospitales privados para aislar legalmente a personas declaradas incapacitadas, firmando documentos de transferencia de bienes en su nombre, y luego trasladándolas a clínicas especializadas de las que nunca salían. Era apenas una chispa, pero era real, y era pública. Victoria, en su casa rodeada de lujos y escudos sociales, vio la noticia en su teléfono mientras tomaba su café de la mañana. La taza le tembló ligeramente en la mano. El artículo no mencionaba a Ethan, pero el contexto, las fechas, las cifras, todo coincidía con las transacciones que ella había autorizado bajo la promesa de que todo estaba controlado. Llamó a Caleb de inmediato. Su voz, firme hasta ese momento, sonó por primera vez contaminada de algo parecido al pánico. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien movió los fondos de esa cuenta? Del otro lado, Caleb dudó apenas un segundo antes de responder, pero ese segundo fue suficiente para que Victoria entendiera que, efectivamente, las cosas ya no estaban bajo control, que alguien había roto el equilibrio, que Ethan quizás no estaba tan muerto como todos querían creer. Mientras tanto, en la casa de los márgenes, Ethan escuchaba todo a través de una radio de onda corta modificada por Víctor. No era tecnología moderna, pero sí efectiva. Escuchó la mención indirecta en la nota de voz que circulaba en grupos privados. Detectó cómo la narrativa comenzaba a moverse a su favor, cómo la idea de que quizás no estaba muerto comenzaba a abrirse paso, no como una afirmación, sino como una posibilidad. Y esa posibilidad, aunque aún tenue, era el principio del desmoronamiento. Isabela llegó esa noche con provisiones, antibióticos y una mirada que ya no se parecía en nada a la que tenía cuando lo conoció. Había en sus ojos algo más que compromiso o valentía. Había furia, una furia tranquila, silenciosa, dirigida no solo hacia quienes habían traicionado a Ethan, sino hacia un sistema que permitía que personas como ella fueran utilizadas, manipuladas y olvidadas sin consecuencias. «Empieza a prepararte», le dijo mientras dejaba la bolsa sobre una mesa improvisada. «No vamos a quedarnos esperando a que vengan por ti. Vamos a hacer que tengan que salir de sus oficinas y explicar al mundo por qué un hombre supuestamente en coma está por hablar en público». Y en esa frase, dicha sin levantar la voz, con el tono de quien ya no necesita pedir permiso, quedó sellada la siguiente fase del plan. No solo sobrevivir, no solo denunciar, sino hacerlo de una forma tan contundente, tan innegable, que la verdad, al fin, tenga el poder de arruinar los silencios que tantos se habían esforzado en construir. La noche que precedió al movimiento final no fue como las anteriores. Había en el ambiente una calma engañosa, una sensación de pausa artificial que no provenía de la tranquilidad, sino del peso que precede a la caída de algo muy grande. En la casa abandonada, convertida en refugio, en sala de recuperación clandestina y ahora también en centro de operaciones, Ethan caminaba lentamente de un extremo al otro del salón principal, con pasos aún torpes pero firmes, como si cada metro que recorría fuera una declaración de existencia. Ya no era el mismo hombre que había ingresado por las puertas del hospital fingiendo inconsciencia. Había perdido peso, su cuerpo se había debilitado, pero en su mirada se había encendido algo que no se apagaba fácilmente, una convicción alimentada por la traición, una necesidad irrenunciable de justicia que no buscaba redención, sino verdad. Clara, tras días de trabajo incansable desde el exilio, había conseguido lo que parecía imposible: un espacio en un noticiero internacional que transmitía en vivo desde una ubicación remota. No era un canal tradicional, no formaba parte de los grandes conglomerados, pero tenía credibilidad, tenía seguidores y, sobre todo, tenía algo que muchos medios ya no podían ofrecer: independencia. El trato fue claro desde el inicio. No revelarían la identidad de Ethan hasta el último segundo. No lo promocionarían como primicia. No lo presentarían como un escándalo.
Solo emitirían su testimonio, sin cortes, sin edición, sin filtros, y después dejarían que el mundo decidiera. El video se grabó esa misma madrugada, con Isabela al otro lado de la cámara, sin maquillaje, con los ojos hinchados por el cansancio, pero con la expresión serena de quien entiende la magnitud de lo que está por hacer. Ethan habló durante exactamente 18 minutos. No gritó, no señaló culpables por nombre, no pidió castigo. Narró los hechos con precisión clínica, como si estuviera redactando un informe quirúrgico sobre su propia desaparición. Explicó cómo fue drogado, cómo se falsificó su estado médico, cómo personas de su entorno cercano lo entregaron a una estructura que ya venía operando desde hacía años, usando hospitales como jaulas, diagnósticos como cadenas y documentos como armas para desaparecer personas sin necesidad de asesinarlas. Contó también cómo decidió fingir, cómo eligió el silencio como escudo para poder ver sin ser visto, y cómo descubrió que su caso no era un error, sino un patrón. Habló de los otros nombres, de las pruebas recogidas, de los documentos que Clara había contrastado con entidades internacionales, de las conexiones entre las fundaciones médicas y ciertas firmas de inversión que figuraban como benefactoras en los informes, pero que operaban como lavaderos de decisiones éticas convertidas en crímenes legales. Cuando terminó, no pidió justicia. Solo dijo una frase que, al día siguiente, se volvería a titular en más de una decena de medios alrededor del mundo. Si mi silencio fue tan valioso para ellos, imaginen lo que puede costarles ahora que decidí hablar. A las 8 en punto de la mañana, el video comenzó a circular. Primero en redes, después en grupos cerrados, y luego, como un incendio que se propaga por las grietas de una estructura podrida, llegó a los despachos, a los portales de noticias, a los foros legales y a las calles. Las reacciones fueron inmediatas. La credibilidad de Ethan, sumada a las pruebas documentadas por Clara y a la filtración de varios nombres que comenzaron a aparecer entre los archivos adjuntos al testimonio, generaron una presión pública tan intensa que en menos de 24 horas, una jueza federal ordenó la revisión urgente de todos los diagnósticos emitidos bajo el nombre del supuesto médico que firmó el expediente de Ethan. Victoria fue arrestada esa misma tarde. Intentó salir del país, pero su pasaporte ya estaba bloqueado. Cuando los agentes llegaron a su casa, no puso resistencia. Ni siquiera preguntó de qué la acusaban. Simplemente se sentó en el sofá, apagó el televisor y esperó. Caleb fue localizado en un yate privado, intentando transferir fondos hacia una cuenta en el Caribe. No logró hacerlo. El sistema ya lo tenía en la lista. Las fundaciones médicas fueron intervenidas. Varios empleados clave desaparecieron de sus puestos de trabajo. Pero lo que más conmocionó al país no fue la caída de estas figuras. Fue descubrir que, durante años, lo que creían ser casos aislados de personas que perdían sus bienes por motivos médicos, eran en realidad parte de una cadena organizada, legalmente blindada, éticamente inexistente. Isabela, aunque protegida por el testimonio público de Ethan y por las gestiones de Clara, fue citada para declarar. No lo negó, no ocultó lo que hizo, explicó cada movimiento, cada decisión, cada noche que sostuvo la mentira para mantener viva una verdad más grande. Su testimonio conmovió a la opinión pública de forma inesperada, no como una heroína clásica, sino como una mujer que representaba a todas aquellas personas que, empujadas al límite por la necesidad, terminan haciendo cosas que nunca imaginaron, solo para poder sobrevivir en un sistema que no ofrece segundas oportunidades, salvo cuando alguien decide luchar por ellas. Ethan no volvió a su antigua vida, no regresó a sus oficinas, ni a sus inversiones, ni a los círculos sociales que alguna vez lo adoraron. Desapareció durante semanas, rechazó entrevistas, no asistió a los juicios. Su presencia fue sustituida por su historia, que ahora circulaba en universidades, congresos, auditorios y centros de salud como una advertencia, como un espejo incómodo, como un ejemplo de hasta dónde puede llegar el sistema cuando se confunde control con justicia. Pero un día, meses después, Isabela lo vio. Estaba en un pequeño café en la costa, sentado frente al mar, leyendo un libro con las mangas arremangadas y el rostro más delgado pero más libre que nunca. No se acercó, no hizo falta. Lo miró desde lejos y comprendió algo que nunca había podido nombrar. A veces,
La verdadera victoria no es volver a lo que uno era, sino tener el valor de convertirse en quien debía ser desde el principio. Y así, sin palabras, sin drama, sin finales forzados, terminó la historia de un hombre que fingió estar en coma para despertar, y de una mujer que eligió dejar de fingir para empezar a vivir.